algún problema con el audio, me dicen para que vayamos corrigiendo. Ok, hoy estoy un poco enfermo, entonces me disculparán, voy a prender mi cámara, pero probablemente la voy a estar apagando porque tal vez tenga yo que limpiarme la nariz, ¿vale? Bien, vamos a comenzar. Entonces hoy sería la sesión 2 de esta materia, que ya saben es semántica y pragmática de las lenguas. Y hoy me gustaría dar como una introducción general de lo que va a, de los conceptos básicos que vamos a manejar en el curso. Y un poco también para enriquecer o tratar de puntualizar más las respuestas que dieron en el foro de discusión, ¿vale? Como les decía yo hace un rato, en general sí está bien considerar todos esos aspectos que mencionaron en sus respuestas. Obviamente esto no tiene que ver con ustedes necesariamente, sino con que a veces hay que profundizar más en la discusión. Vamos a tratar de recuperar algunos de los elementos que ustedes han visto en otras materias. Por eso me gustaría preguntarles antes de empezar si ya todos tuvieron morfosintaxis. Si me contestan en el chat. Porque vamos a recuperar unos conceptos de ahí. Yo recuerdo que cuando di esa materia había unos conceptos que al final que es importante retomar para la discusión que vamos a tener el día de hoy. Bueno, entonces voy a asumir que todos ya trabajaron morfosintaxis antes, ¿vale? Vamos a empezar entonces. Bueno, vamos a trabajar una introducción general y vamos con el actividades. Primero voy a plantearles el objetivo de la sesión, vamos a ver qué es lo que vamos a tratar de concretar hoy. Vamos a hacer una revisión muy rápida de lo que les platiqué la semana anterior con relación a la materia y a las actividades y todo eso. Vamos a tener una actividad síncrona que creo que es en la que vamos a llevarnos la mayor parte del tiempo. Vamos a discutir un poco esto, ¿no? Los alcances de la semántica, un poco también para introducir el tema que van a trabajar durante esta semana con el material que tienen en la plataforma, o lo que ya están trabajando, porque ya estamos a jueves, entonces el lunes tendríamos que entregar la primera actividad automatizada. Vamos a tener un espacio de dudas, luego actividades para la siguiente semana. También quiero que me acuerden en ese, porque aquí no lo apunté y me es importante porque si no se me va a olvidar, platicar un poco de lo del asunto de los equipos, ¿vale? Esto lo vamos a revisar oficialmente la siguiente semana, pero los equipos tienen que quedar en esta semana. Entonces, mañana más tardar voy a armar los equipos para que ya sepan con quién van a trabajar. No manden todavía ninguna parte del proyecto integrador, porque cualquier cosa que tengan ahí la voy a eliminar, ¿vale? Para que, porque si no las elimino, no me deja armar los equipos. Entonces tengo que eliminar los entregables que ya hayan mandado para poder formar los equipos. Entonces no suban nada para que evitemos problemas de este tipo de eliminación, ¿vale? Vamos a ver el asunto de las actividades para la siguiente semana, que en realidad vamos a trabajar, que en realidad es esto del examen automatizado, pero vamos a recuperar. Vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto el día de hoy. Y luego, por último, otra vez, un espacio para las dudas que tengan, ¿vale? Bueno, ¿cuál sería el objetivo de esta sesión? En realidad no tendríamos ninguno, porque oficialmente no tendríamos que ver un tema en específico, pero vamos a recuperar, como les decía yo, lo que hicieron en el foro de discusión para ya comenzar a trabajar directamente con los conceptos más importantes. Entonces el objetivo va a ser que el estudiante entienda la distinción entre semántica léxica y semántica composicional. Algo que en el video que ustedes vieron no queda muy claro, pero que espero clarificar en esta tutoría, ¿vale? Además de ayudarle a visualizar la interacción que se establece entre semántica y pragmática en la interpretación y comprensión de los enunciados. Esto va a ser muy importante porque a veces la distinción entre uno y otro es muy borrosa, que es un poco lo que les pasó a ustedes con sus comentarios, ¿no? En donde me decían, claro, la interpretación, el significado de una oración depende del contexto. Ahorita vamos a ver un poco sus respuestas, o los conceptos claves que obtuven de sus respuestas. La intención, el contexto,
la situación sociocultural, etcétera. Sí, esos factores afectan. También vamos a ver unos ejemplos de cómo afectan esos factores socioculturales. Pero en principio hay que distinguir, o por lo menos una de las cosas que se procura desde el punto de vista de la lingüística, es distinguir qué sí es semántica y qué ya entraría en el terreno de la pragmática. Porque podemos decir, claro, los dos se encargan del significado, pero era un poco lo que yo les decía al principio en la sesión pasada. Una cosa sería el significado lingüístico y otro sería un poco el significado social de las palabras o de los enunciados, ¿sí? Y eso es un poco lo que vamos a tratar de ver hoy, cómo esa distinción sí se puede hacer, aunque obviamente siempre vamos a encontrar cruces, porque una u otra siempre van a estar interrelacionadas, es un poco también lo que vamos a tratar de discutir, pero sí necesitamos en principio entender que la semántica en principio es una disciplina que se enfoca directamente en el lenguaje. Y esto probablemente lo vieron también en sus materias anteriores de lingüística. Toda disciplina lingüística siempre va a ir directamente hacia la lengua. Cualquier explicación externa a la lengua, ahorita ya como que eso se está borrando, pero antes era como, eso no es hacer lingüística, vamos a decirlo así, ¿no? Por eso es que la pragmática, a pesar de que ya está muy metida en todos los estudios actuales sobre lenguas en general, todavía sigue siendo como el patito raro de la lingüística, ¿no? Porque hace uso de muchas otras cosas que no son lenguaje, creencias, factores socioculturales, religiosos, ideologías, etcétera. Por eso es que la pragmática a veces como que lo hacen a un lado y es el patito feo porque da explicaciones que ya no tienen que ver directamente con el lenguaje. Mientras que, digamos, el límite de la lingüística, en donde ya vemos esta frontera borrosa entre lo que sí es o no es lenguaje, sería la semántica. Porque es ahí donde ya, cuando hablamos de significado, esto comienza a hacer agua, ¿no? ¿Qué tanto si es lenguaje y qué tanto es más bien todos los procesos culturales que hay alrededor del lenguaje? Y ahorita vamos a tratar de discutir un poquito ese asunto, ¿sí? ¿Qué fue lo que hicimos la semana anterior? Bueno, los principales puntos que tratamos la semana anterior tienen que ver con esto. Mi presentación, ya les había comentado, soy Juan Antonio Brígido Rivera, licenciado en Lingüística Hispánica y pasante de la maestría en Lingüística. Por eso es como, esto sí es ahora sí que como decimos en México, esto sí es mi mero mole, ¿no? La lingüística. La materia es semántica y pragmática de las lenguas. Y como les explicaba, y otra vez recuperando lo que acabo de decir, vamos a intentar abordar estas disciplinas, semántica y pragmática, para ver cómo funcionan en la comunicación lingüística, porque ya son las disciplinas que más se enfocan en esta parte. Vimos el asunto del reglamento, los canales de comunicación. Aquí quizá lo más importante es, recuerden que toda comunicación es directamente en Blackboard o por mensaje vía email. Entonces les pido que no intenten otro medio porque no se va a poder. O sea, tienen que ser por ahí. Tanto conmigo como con la coordinadora. Y tampoco tienen otro medio porque en realidad no les proporcionamos números de teléfono o por lo menos no celulares ni nada de eso. Entonces, sí o sí tiene que ser por los mensajes de Blackboard o los mensajes del correo electrónico. También platicamos un poco sobre los tiempos de respuesta, que les comentaba que esto se trata de hacer lo más posible, aunque a veces por los tiempos y eso es un poco complicado. Pero en general los tiempos de respuesta, lo que siempre se puede más son los mensajes, ¿no? 24 horas después, porque en realidad son respuestas cortas. Lo que es un poco más complicado ya es el asunto de los trabajos. Aunque hay que, para ser sinceros y honestos, el asunto de que existen ya tareas automatizadas facilita mucho esta labor. Entonces también por eso aquí ya probablemente sea más fácil darles una retroalimentación rápida. También hablamos de las fechas de entrega. Lo que les decía yo es que quizá lo más importante es considerar lo que ocurre la última semana, que como ya estamos entrando a vacaciones, hay que considerar entregar los trabajos antes, ¿no? Las fechas de entrega, la fecha máxima de entrega de la unidad 6 o 5, no recuerdo bien, es el 15-16 de diciembre, para que tengan esta fecha en mente. Y luego vimos un poco este concepto de integridad académica que vamos a recuperar hoy, entonces por eso lo vamos a saltar rápidamente, ¿sí?
Y vamos a empezar ahora sí con la discusión de lo que hicieron en esta semana. Denme un segundo, porque como les decía, necesito limpiarme la nariz. Ok, creo que ya. Muy bien, aquí les puse una imagen de lo más importante que yo considero vieron en el video que tuvieron que revisar para esta semana, que es esta parte de la semántica y los conceptos básicos. Debo decirles que es un video bastante simple, ¿no? El que les acabo de postear en inglés es un poco más rico de este video que vieron aquí, ¿no? Pero vieron estos conceptos que sí me parecen importantes, que sería el sema, el sentido denotado, el sentido connotado, la monosemia, la polisemia y la homonimia, perdón. ¿Quién me quiere hacer un breve resumen de cada una de estas definiciones? ¿Qué es el sema? ¿Qué es el sentido denotado? ¿Qué es el sentido connotado? ¿Qué es la monosemia? ¿Qué es la polisemia? ¿Y qué es la homonimia? A ver, escojamos una víctima porque aparentemente no quieren hablar. Erika, Daniela Rojas. Erika Daniela a la 1, Erika Daniela a las 2, Erika Daniela a las 3. Magali Lorenzo, ¿estás ahí? Magali Lorenzo a la 1, Magali Lorenzo a las 2, Magali Lorenzo a las 3. ¿Sí me escuchan? Porque tengo un icono rojillo ahí, no sé si me están escuchando. Hola, hola, ¿me escuchan? Ok, pero ¿sí me escuchan o no me escuchan? Ok. Bueno, alguien que por ahí lo haya visto y me quiera hablar un poco de estos 6 conceptos que tienen aquí. Rosario, Denise, ¿tú viste el video? Santiago, ¿viste el video? Teresa, Luis, Juan Antonio, mi tocayo. ¿Teresa? Bueno, yo entiendo como homonimia de los tres conceptos que pueden ser palabras que pueden ser similares, pero el Uh-huh. significado es diferente. Bien, ajá, son palabras que se escuchan o se pronuncian igual, pero su significado es diferente. La Así. polisemia, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo. Las y los demás, monosemia, polisemia, significado denotado, significado connotado, sema. Bueno, no les voy a adelantar las respuestas porque creo que tienen que ver el video. Recuerden que para las tutorías ya tenemos que venir con por lo menos con el material leído o revisado, porque es importante para el desarrollo de las sesiones, porque yo no les puedo dar todo el material porque solo tenemos una hora. Era lo que les comentaba al principio. Recuerden que solamente son tutorías, ¿vale? Entonces, aunque yo quisiera darles una clase de 2 horas sobre semántica, esto no va a ser posible. Entonces, hay que revisar esto para ver cuáles son estos conceptos que se manejan aquí. ¿Qué es lo importante con relación a este video? Que en realidad todos estos conceptos que ven aquí tienen que ver con lo que conocemos como semántica léxica, que es un poco como esta vertiente de la semántica que se encarga de estudiar el significado particular de las palabras. Es decir, qué significan las palabras solas, entre comillas. Y voy a poner entre comillas porque en realidad vamos a ver ahorita que esto no es tan sencillo, o que más bien las palabras individuales nos dan para muy poco cuando hablamos de semántica. Si agarramos mesa y tratamos de definirla, pues seguramente me van a dar una idea muy similar a lo que encuentran en el diccionario. Si agarramos una palabra como computadora, probablemente también me van a dar una definición muy sencilla de lo que es una computadora. Si hablamos de banco, ya por ejemplo me dirían, bueno, ahí podemos tener homonimia, porque puede significar una cosa en un contexto y una cosa en otro contexto. Y aquí usamos una palabra que habría que manejar con más cuidado, que es el asunto de contexto, ¿no? Pero bueno, podemos partir del hecho de que una palabra puede tener
a lo mejor dos significados, que suena igual, ¿no? O una palabra que puede tener varios significados, y en el video también ustedes ven varias de esas, ¿no? Y la pregunta que les manejaban aquí es, ¿el significado de una oración es el significado de una oración simplemente la suma de las partes que la componen o hay algo más que interviene? ¿Vale? Y las respuestas que ustedes me daban eran estas, que son las que yo vi más interesantes. La primera es el asunto de la relación de palabras en función del significado. Por ahí alguien me escribió esta frase un poquito muy rimbombante, vamos a decirlo así, que tiene un poco que ver con lo que les decía aquí. Aquí hablamos de palabras individuales, pero luego cuando vemos que eso no nos alcanza, quizá ya tendríamos que ir a esta parte, relación de las palabras en función del significado. Luego alguien por ahí mencionaba raciocinio, lo quise dejar así, aunque en realidad creo que tiene que ver más un poquito con la lógica, es decir, al final del día el significado también es un producto de la lógica, y vamos a ver que la lógica tiene que ver también con otros componentes externos a lo que conocemos como lenguaje. Luego por ahí hablaban de intención. ¿Con qué intención se produce un enunciado, una oración? Eso también modifica el significado. Y también mencionaron los factores socioculturales, ¿no? Que un enunciado en un determinado contexto no va a significar lo mismo que ese mismo enunciado en otro contexto. Voy un poco desglosando sus respuestas ahorita para pasar a la otra parte en donde vamos a complicar un poco más esta situación. En efecto, ¿no? O sea, cuando hablamos de semántica también y específicamente de oración, vamos a ver que el significado de la oración tiene que ver con la relación que se establecen entre las palabras al interior de la oración. Y de hecho, tal vez en morfosintaxis por allá les mencionaron esto. Perdón. La sintaxis es la forma en que se combinan las palabras, ¿vale? Y aunque hay ¿cómo decirlo? Y aunque hay rasgos sintácticos de las palabras, también en mucho sentido la combinatoria de las palabras en la oración, en estas partes más grandes que simplemente simplemente la palabra, tienen que ver también con el significado. Pero también podríamos ver esto desde otro punto de vista. Las palabras se relacionan entre sí, y esto ustedes lo saben bien. Tenemos relaciones de antonimia, palabras que significan lo contrario, relaciones de sinonimia, palabras que significan lo mismo. Tenemos, si ven el video de inglés, que yo les recomiendo mucho porque además les va a servir para seguir practicando con el idioma, tenemos relaciones metonímicas, tenemos relaciones, no recuerdo ahorita el nombre, homonimia, polisemia, sinonimia, antonimia, tenemos relaciones de, no recuerdo ahorita el nombre, pero es estas relaciones jerárquicas dentro de las palabras. Por ejemplo, la palabra pino pertenece a al concepto más grande de árboles, ¿no? La palabra perro pertenece al concepto más grande de canes, podríamos decir. Y luego canes pertenece a al campo más grande de los animales. Entonces las palabras entre sí mismas, también como piezas, vamos a decirlo así, se relacionan entre sí por contraste, por parecido, por relaciones de pertenencia. La metonimia, por ejemplo, cuando decimos, si ven el video les van a dar varios ejemplos, pero ahorita el que se me ocurre es esto de que da el muchacho. La Casa Blanca emitió un comunicado, ¿no? Cuando en realidad la Casa Blanca no puede emitir ningún comunicado, sino quien lo emite es el presidente. Pero por metonimia utilizamos otros elementos para hablar de una misma situación. Entonces, las palabras entran en este tipo de relaciones. Después mencionaron este asunto del raciocinio, que tiene que ver más bien con la lógica. Es decir, las oraciones, para que sean comprensibles, tienen que tener lógica. Y cuando hablamos de lógica, podemos irnos a la parte muy formal de la lógica, que es lo que quizá ustedes estudiaron en algún momento en la preparatoria, en la secundaria, en el sentido de los silogismos, las condiciones de verdad, las condiciones de falsedad, todas estas cosas que tienen que ver con cómo se relacionan las oraciones con el mundo, ¿no? Es decir, cuando yo digo el cielo es azul, porque además podríamos cuestionar también si el cielo es azul, pero bueno, si decimos el cielo es azul,
la condición de verdad es verdadera, valga la expresión. ¿Por qué lo podemos contrastar con el mundo? Y eso quiere decir que es lógica la oración, porque efectivamente es así. Pero si alguien por ahí dice el cielo es, no sé, es que puede ser muchos colores, pero si alguien por ahí dice el cielo es verde, ¿sí? Las condiciones de verdad no se cumplen, entonces ahí ya no está lógica la oración. Y hay una perspectiva semántica que se enfoca en esta parte, que puede ser cuestionable porque, por ejemplo, podemos decir, pero eso no quiere decir que esa oración no se pueda hacer en otro contexto. Pensemos en la poesía. La poesía hace uso de muchas oraciones cuyo significado no sigue lógicas, ¿ah? O las lógicas que nosotros conocemos. Es una lógica muy particular. Entonces, también esta parte sí es verdad, pero con ciertos asteriscos que les podríamos poner. Después el asunto de la intención, efectivamente, la forma en la que alguien dice algo, la intención con la que alguien dice algo, va a afectar el significado, ¿vale? Porque una misma oración puede decirse con sarcasmo, con ironía, puede decirse con pesadumbre, puede decirse como petición, como pedir un favor. La intención con la que emitamos la palabra o la oración obviamente va a impactar en el significado. ¿Cuál es el asunto con esto? Ahorita lo vamos a ver con los ejemplos. Que la intención, si se dan cuenta, sí afecta al significado de la oración, pero no afecta al significado básico de la oración. Ahorita voy a intentar clarificar esto con ustedes, porque es ahí donde entra esto de qué tanto la semántica y la pragmática están separadas. Porque uno podría decir, ¿no? La oración significa tal cosa, pero en realidad siempre el significado está con la intención. Incluso cuando yo en este momento les digo, el cielo es azul, y yo les diría, enfóquense específicamente en lo que significa esa oración. No piensen en los contextos. Yo estoy contextualizando de todos modos esa oración, porque les estoy diciendo, contextualícenla en esta situación comunicativa en la que estamos, en la clase. Por lo tanto, si ustedes la contextualizan aquí, ustedes la pueden descontextualizar de otros lugares. Pero sigue contextualizada, porque yo les estoy pidiendo entiéndanla como yo quiero que la entiendan. Sigue habiendo una intención. Mi intención es que la entiendan desde este punto de desligarla de los otros contextos. Entonces, aquí es donde entraría la pregunta, bueno, ¿y qué tanto nos podemos deshacer de la intención a la hora de pensar en los significados de las oraciones? O de las palabras. Y luego el asunto de factores socioculturales, que ahí sí entramos en el terreno completamente incluso más allá de la pragmática. ¿Cómo afectan estos factores en el uso de las oraciones o de las palabras? Obviamente afectan muchísimo, ¿no? Estaba viendo un video justo de la palabra en inglés dude, ¿no? Que hace una doctora en una universidad de Estados Unidos, y justamente es lo que decía, ¿no? Esta palabra está atravesada por muchas situaciones socioculturales que no tienen que ver directamente con el lenguaje. En específico, sus alumnos y ella estaban hablando de la masculinidad, ¿no? Que era una palabra que se utilizaba para marcar relaciones de masculinidad entre los hombres que hablan inglés, ¿no? Y justo era lo que decía, la palabra dude la vas a utilizar cuando quieres decir que eres heterosexual, que vas a entablar una relación de amistad con otro hombre, y que esa relación de amistad no va más allá, porque si va más allá podríamos caer en la homosexualidad, y entonces eso no nos gusta porque la regla es la heterosexualidad. Ajá. Y cómo esa palabra justamente se utilizaba en estos contextos para marcar esa pertenencia. Tú y yo somos dos hombres heterosexuales que estamos en una relación de camaradería, y por lo tanto yo te puedo decir dude y tú me puedes decir dude. Y luego como eso tenía efectos en otros contextos. Por ejemplo, las mujeres no pueden pueden utilizar la palabra, pero en otro tipo de contextos, porque es una palabra que está marcada por estos factores socioculturales de la masculinidad, la heterosexualidad, las relaciones de camaradería entre hombres. Es un poco como güey en español, aunque güey ya en español está adquiriendo otro tipo de matices porque las mujeres también lo están comenzando a utilizar mucho.
Y es por eso que quizá los hombres se han tenido que buscar otras palabras, quizá en inglés, como bro, ¿no? Que ya lo escuchamos mucho también en México. Pero en principio, güey tendría esta característica de lo que, como dude. En un principio era una marca de género porque lo utilizaban solo los hombres para marcar una relación de camaradería y para marcar esa distancia, para evitar que crean que la relación de afectividad que tenemos va más allá de ser amigos, ¿sí? Entonces, sí existen factores socioculturales, pero ya estaríamos hablando de otras perspectivas, ¿vale? Voy más rápido porque si no, no va a dar tiempo. ¿Qué es lo importante que tenemos que ver aquí? Lo que yo les decía, habría que distinguir varias cosas. Primero, la semántica léxica de la semántica oracional. En términos de semántica léxica, les acabo de decir, tenemos el asunto de las palabras individuales, lo que significan las palabras por sí solas, y luego las relaciones que se establecen entre esas palabras, pero en el sistema lingüístico. Es decir, relaciones de antonimia, de metonimia, de sinonimia, de polisemia, estas relaciones que están en nuestra cabeza y que relacionan una palabra con otra, pero que realmente no tienen una función tan en la estructura. Vamos a ver que sí hay, pero que en principio no parece que tengan tanto que ver con la composición de las oraciones. Y luego tendríamos lo que se llama la semántica oracional. Y les puse aquí la definición de disposición sintáctica, porque quizá uno de los conceptos claves para entender cómo funciona la semántica en la oración es que ustedes vieron en su clase de morfosintaxis, que se llama roles semánticos. Cada una de las posiciones sintácticas dentro de una oración, los huecos que hay en esa oración para ser llenados por el sujeto, por el objeto directo, por el complemento circunstancial, etcétera, implican una semántica, implican un significado. Voy a tratar ahorita de describir de manera muy rápido esto. Tienen un video, también les compartí uno, que se llama semántica de la oración, algo así. Y es ahí donde explican justamente eso. Lo quería pasar, pero en realidad no sé si nos va a dar tiempo porque son 8:30. Vemos, si al final nos da tiempo, lo vemos un poco al final de la sesión. Pero tiene que ver con esto. La oración tiene huecos sintácticos, vamos a decirlo así, alrededor del verbo. ¿Qué función o qué función semántica desempeña un sujeto? ¿Qué función semántica desempeña un objeto? Y eso nos ayuda a interpretar la oración. No es la única postura con relación a la semántica oracional, pero sí es quizá la más evidente en donde se ve eso. ¿Y por qué se considera lingüística? ¿O por qué se considera como sí fundamentada en un análisis del lenguaje? Porque en realidad no hace uso de factores externos, o por lo menos no en principio. Ya si uno le busca más, se da cuenta que sí hace un poco uso de factores externos, por ejemplo, factores cognitivos, cómo comprendemos la realidad, tiene que ver eso con los roles semánticos, pero en principio no hace uso de factores socioculturales, y además nos ayuda a hacer generalizaciones, ¿no? Va a haber verbos, por ejemplo, que siempre van a requerir un agente, comer, cantar, correr, matar, que sería uno de los más agentivos que hay, etcétera. Va a haber algunos que a lo mejor van a necesitar un experimentante, un sujeto que experimenta, pero no que hace. Como por ejemplo, sentir, ¿no? Llorar, que podría ser también un experimentante, porque en realidad a veces ni siquiera lo puedes controlar, ¿no? Sentir, llorar, pensar, porque también experimento los pensamientos, realmente no hago nada con ellos. Ajá. Soñar, que también sería un experimentante, porque no lo hago de manera voluntaria, sino que soñar es una cosa que me ocurre. Entonces sí permite realizar generalizaciones. Y eso es a lo que se le denomina semántica oracional, ¿vale? Y tanto la semántica léxica como la semántica oracional están entre lo que podemos denominar significado lingüístico, porque todas esas posturas nos hablan de significado dentro del lenguaje. No hace uso de factores externos, no nos dice por la masculinidad, por la ideología, por política, por el contexto, ¿no? Porque estoy hablando con X o con Y. No, sino que es una semántica que se dirige directamente a las palabras y a cómo se combinan las palabras.
Por eso aquí les digo, el significado lingüístico estaría en la semántica léxica y la semántica composicional u oracional. Y luego la otra vertiente ya sería el significado del enunciado. Cuando ya tomamos el speech o el enunciado, la oración en este caso, y la metemos en el contexto. Ahí entramos en la pragmática y en el análisis del discurso, porque ahí sí ya lo vemos de otra forma. Dependiendo del contexto en donde yo aviente la oración, vamos por decirlo de alguna forma, se va a interpretar de una manera determinada. Pero la semántica composicional de la oración y la semántica léxica de las palabras que componen la oración siempre va a ser el mismo, ¿sí? Luego estos significados se van a modificar por lo que ocurre en el contexto. Pero en términos generales, la semántica asociada a la palabra y la semántica generada dentro de la estructura oracional siempre va a ser la misma en cualquier contexto en la que yo la lance. Ya luego eso se va a modificar, ¿vale? Por eso sí es muy importante generar esta línea y es aquí donde quiero que tengan mucho cuidado, ¿vale? Porque cuando hablamos de intención, factores socioculturales y raciocinio probablemente, ya estemos entrando al significado del enunciado. Y el significado lingüístico es algo mucho más formal que eso, ¿vale? No quiero decir que a mí me guste una u otra postura, para mí las dos son válidas, y por ejemplo a mí me gusta más cuando metemos el enunciado en su contexto, pero las dos son importantes, porque la semántica oracional nos dice, sí es cierto que el significado a veces depende del contexto, pero hay factores de significado básicos que cometen todos los hablantes, y esos no cambian ni siquiera en esas, bueno, en algunos casos sí, pero ni siquiera en esos contextos en los que se entienden dos enunciados diferentes. La semántica composicional y la semántica léxica es la misma. Lo que ocurre es que esa interpretación cambia por factores externos, pragmáticos o discursivos, ¿sí? Y ahora sí, vamos justamente a tratar de aterrizar esto en ejemplos, porque creo que es lo más importante. Aquí yo les pongo una lista de palabras, ¿no? Tenemos Juan, María, manzana, cortar, comer, pastel, un y una. Y ya, así a primera vista, podemos decir que hay palabras con significado más específico y palabras sin un significado muy claro. Por ejemplo, Juan, María, manzana, cortar, comer y pastel tienen un significado más específico que un y una. ¿Qué significa un y una? Probablemente la existencia de una cosa, pero cuando yo digo la existencia de una cosa puede ser cualquier cosa. Un carro, una manzana, una llanta, una puerta, ¿sí? O sea, ese una lo puedo combinar con cualquier cosa. Pero pastel, pues ya sabemos que es una cosa muy concreta. Una tarta, ¿no? Comer ya sabemos también que es una acción muy concreta. Cortar también ya sabemos que es una acción muy concreta, ¿sí? Manzana, un objeto muy concreto también. María y Juan, ahí entraríamos en problemas porque son nombres propios. No son cosas. Podemos decir, son personas. Sí, pero también hay que tener cuidado. Porque, por ejemplo, aquí en este salón hay dos Juanes. Yo y el otro Juan Antonio que tenemos como estudiante. Cuando alguien de ustedes dice Juan, ¿a quién se están refiriendo? ¿A él o a mí? ¿Sí? María. Puede haber varias Marías en un salón de clases. Cuando alguien dice María, ven a la puerta, ¿a qué María se están refiriendo? Por eso de repente dicen, ¿María quién? Porque las tres comparten el mismo nombre. Entonces, María, ¿qué clase de palabra es? Ya sabemos que es un nombre propio, pero ahí es donde comienza a haber dificultades, ¿vale? Porque ya no es una persona en específica, ¿sí? No es una entidad en específico, sino que pueden ser varias. Ahora, estas palabras se pueden combinar dentro de una oración. Y aquí vendría justamente mi primer pregunta. Tenemos estas oraciones que yo les puse aquí. ¿Qué pasa con estas oraciones? ¿Alguien me podría decir por qué algunas son raras, algunas son aceptables, algunas no son aceptables? ¿Cuál es el factor que está jugando ahí? Porque yo estoy combinando ahí palabras. Y si ustedes se fijan también, sintácticamente, las oraciones son correctas.
porque realmente no hay un error gramatical. ¿Qué es lo que está ocurriendo con estas oraciones? Piénsenlo un momento en lo que me vuelvo a limpiar la nariz. Ok, ¿quién dice yo? ¿Quién me quiere decir cualquier cosa sobre estas oraciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? El significado sería difícil de entender. ¿Y por qué sería difícil de entender? ¿Qué es lo que pasa con esas oraciones? Buenas tardes. Ajá, Pues bueno, yo diría que pues es algo ambiguo, ¿no? Decir Juan se come María. ajá, Eh, exactamente. porque, Primer punto. Ajá, pues bueno, carece para mí de lógica, porque si no sería canibalismo y qué miedo. Eh, ajá. Juan se come un jugo, pues por lo general se bebe un jugo, no se come. Exactamente, muy bien. Se Entonces, bebe un jugo y no se come. ¿Qué más? ajá, y pues bueno, son las dos cosas que yo he notado. Juan Ok. se come un neumático, pues no sé, eso no se come. Bueno, es lo que yo pregunto. Exactamente, los neumáticos no se comen. Ajá, y luego Pues los neumáticos no tienen boca, entonces no se pueden comer a no Juan. van a comer a Juan. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? Lo dijiste muy bien, ¿vale? No me hablaste Ah, de la primera. ¿Por qué no me hablaste de la primera? Juan se come una manzana, pues porque eso es bien normal. Bueno, yo pienso que esa Juan se come una manzana, pues tiene sentido y bueno, la estructura es correcta, según yo. Ok. ¿Ya alguien más que quiera decir algo? Me gustó eso que dijiste, porque ese es muy normal, ¿no? No, ¿Alguien más que te quiera decir algo sobre estas oraciones? ¿No? Bueno, voy a avanzar porque ya son 39 y por lo menos 5 minutos para cerrar esto, justamente, ¿no? Que en las oraciones podemos ver varias cosas que entran en interrelación de lo que les acabo de decir. Vamos a enfocarnos en el verbo comer. Para el verbo comer necesita alguien que coma algo y por lo tanto necesita un agente, es decir, alguien que tenga la capacidad de comer algo. Y sabemos que ese alguien es Juan, por eso nadie me dijo Juan está mal, más que en el de abajo, que me dije, que justamente me dijo Luis, los neumáticos no tienen boca, porque los neumáticos no pueden ser agentes. Y como no pueden ser agentes, entonces no pueden realizar una acción como comer. Uh-huh. Me dice, la primera es muy normal. Claro, ¿por qué va a ser muy normal? Porque además comer requiere algo que sea comido. Lo que en términos de los roles semánticos, vean el video y si no tienen esto claros estos conceptos, sí sería bueno que se echaran una ojeada a sus últimas clases de morfosintaxis, porque las manzanas tienen la propiedad de que se pueden comer, como el pastel. Yo también podría decir, Juan se come un pastel, pero cuando digo Juan se come un neumático, ya nos hace mucho ruido porque los neumáticos no se comen. No son frutas, no son comida. Vean cómo estoy jugando con esto de relaciones jerárquicas y semas, porque la manzana tiene el sema de poder ser comido, vamos a decirlo así. Es una fruta, podemos decir también que es una fruta de árbol, por ejemplo, es redonda y que se puede comer. Podríamos decir que esos son sus semas, ¿no? Pero el sema que está jugando aquí es que se puede comer. Y no nos importa si la manzana es verde, roja, azul, amarilla. Sabemos que es correcta la oración porque la manzana se puede comer, excepto el neumático y el jugo, porque el jugo también se puede ingerir, pero el jugo no se come, porque no es algo que se pueda comer, sino es algo que se puede beber. Y por eso aquí me decía, claro, el error está en que los jugos no se comen, sino que se beben. Vean cómo está jugando el significado de todas las palabras para que se compongan las oraciones. Y me gustó mucho cuando llega el ejemplo de Juan se come a María. Claro que es ambiguo, porque yo les acabo de decir, el verbo comer requiere alguien que coma algo y alguien que sea comido. Pero ese alguien que sea comido debe de ser algo que no sea vivo. O bueno, podríamos hablar a lo mejor de se come un puerco, ¿no? Se come un pescado, pero usualmente cuando ya nos comemos un animal, en nuestra cultura, eso está muerto, ¿vale? Pero en principio, algo que ya no sea agente.
sino que algo que sea completamente paciente y que nosotros tengamos la capacidad de comer. Cuando llegamos a una oración como Juan se come a María, el significado va a depender completamente de quién lo esté diciendo, de dónde lo esté diciendo y de cómo lo esté diciendo. Si yo digo Juan se come a María a besos, ¿eso ya le suena más normal o no? Juan se come a María a besos. Sí. Sí, ya Y se si yo les digo, escucharía un poco como algo de pareja y es como ya exacto, lo vemos de forma, pues son novios, ¿no? O sea, ya. exacto, ahí es donde entra justamente lo que acaba de mencionar la compañera, ahí entra la pragmática. Pero ¿qué pasa si yo leo esto en un periódico? Claro, ya a lo mejor cambiando el tiempo verbal y todo eso, pero si yo leo en un periódico de nota roja, y han pasado casos en México, voy a decir esto porque han pasado y como les digo, la pragmática lo que me permite es ya jugar con los contextos. ¿Qué pasa en un contexto de canibalismo si yo digo, Juan se comió a María en tamales? Como la señora que vendía tamales aquí en México de personas, Pues en que la Ciudad de Juan es México. caníbal ya entonces. Es caníbal, exactamente. Vean cómo, o qué pasa si yo digo Juan se come a María con los ojos. ¿Eso también está mal? Digo, podríamos decir que sí, ¿no? En términos culturales podríamos decir, sí, no está bien que Juan se coma a María con los ojos, pero me refiero a en contexto. ¿Eso le suena mal? En contexto, pues ya es algo como de, pues no es como algo, pues como dices, en algo que, pues sí, ¿no? O sea, ya entendemos que no es literal que se esté comiendo a María, sino es algo que está haciendo nada más con los ojos, pero no Exacto. literal. Y que es algo que ya tiene que ver con la metáfora, que este es otro concepto que vamos a comenzar a trabajar. La metáfora es cuando utilizamos una palabra en otro contexto para querer decir otra cosa, en términos muy generales. Ajá. Entonces, María, como es un agente, es una persona que tiene volición, que tiene voluntad de hacer y de no hacer, no puede ser comida. Tenemos que buscar contextos en los que María no tenga volición o aparentemente no la tenga. Por ejemplo, cuando decimos Juan se come a María a besos, probablemente María esté de acuerdo, probablemente, si no, ya nos vamos al ¿cómo se llama? Ay, se me fue el nombre. Bueno, a la comisaría. Si decimos Juan se come a María en tamales, ya sabemos lo que ocurrió ahí. Juan es un caníbal y probablemente cometió un delito. Si decimos Juan se come a María con los ojos, sabemos que María no puede hacer mucho. Podría decirle, oye, déjame de estar mirando, porque a lo mejor hasta podría decir, te voy a denunciar. Pero Juan podría seguírsela comiendo con los ojos. ¿Sí me explico? Es decir, cuando buscamos contextos en los que María ya no es un agente, entonces la oración comienza a tener sentido. Y justamente las otras no lo tienen porque la combinatoria de las palabras ya no lo permite. Uh-huh. Y volvemos a lo mismo. Si podemos cambiar estas palabras, María se come una manzana, María se come un jugo, María se come a Juan. Y aquí ya dependiendo de la situación otra vez, el significado va a cambiar un poco. Pero María, porque sigue siendo una persona y sigue siendo un agente, puede aparecer en esa posición, ¿no? Y yo puedo decir, Juan se come una manzana, Juan se come una pera, Juan se come un limón, Juan se come un plátano, Juan se come, y sigo en la red semántica de las frutas. Vean cómo todo juega a la hora de la semántica. Una red semántica de frutas, y yo lo puedo poner ahí. Juan se come una manzana, Juan se come una pera, Juan se come un plátano, Juan se come una sandía, Juan se come no sé, lo que se les ocurra de frutas. O puedo pasar a alimentos más complejos. Juan se come un pastel, Juan se come un pan de dulce, Juan se come una dona, Juan se come una tortilla, Juan se come un pescado, Juan se come una lasaña, Juan se come una pasta. Y todo eso ya entra en el campo semántico de las comidas. Pero vean cómo las comidas también tienen subtipos, frutas, legumbres, a lo mejor platillos, pastas, a lo mejor tiene, no sé, carnes, ¿no? Lo que tengamos así como campos semánticos.
Y todos esos tienen la posibilidad de entrar ahí, ¿vale? A eso es a lo que nos referimos cuando decimos que ya en una oración, a la hora del significado, entran en juego la mayoría de los factores, ¿vale? Pero vean cómo en oraciones tan extrañas como Juan se come a María, en donde además tenemos una estructura sintáctica adecuada, porque podemos hacer una Juan, agente, se come el verbo, a María, un paciente, y además está estructurada correctamente. El verbo está concordando con el sujeto, María está introducido con una preposición, primero aparece el sujeto, luego aparece el verbo, luego aparece objeto, el objeto, es decir, no hay problema con la estructura de la oración. Hay que contextualizarla para que el significado comience a hacernos sentido como hablantes, ¿sí? Y es ahí donde entra el asunto de la pragmática. Y Juan se come un neumático o un neumático se come a Juan, quizá no sean las oraciones más comunes, pero ¿ustedes creen que no puede haber que no hay un contexto en donde estas oraciones pudieran tener sentido? Pregunta. Por ejemplo, en una serie de televisión, en donde a lo mejor hay un concurso en donde se tienen que comer cosas raras. Y de repente a alguien le ofrecen un pedazo de neumático. ¿No podría tener sentido ahí eso? O en un cuento infantil, en donde de pronto un neumático cobra vida y se comienza a comer a las personas. ¿Ya no tiene sentido esa oración? ¿Sigue sin tener sentido? ¿Sí? Es decir, hay que ver en dónde está insertada en la oración, en dónde está funcionando para determinar si tiene sentido o no tiene sentido. Y ahí es donde está la pragmática. Pero a nivel semántico podemos decir, Juan se comió un neumático no es una oración semánticamente adecuada. El significado lingüístico no está bien. Pero eso no quiere decir que no haya contextos en los que pueda tener sentido. Un neumático se come a Juan no es una oración semánticamente adecuada. El significado lingüístico no es adecuado. Pero eso no quiere decir que esa oración no pueda tener sentido en un contexto determinado. ¿Sí me explico? Bueno, ¿alguna pregunta que tengan con relación a esto, ya para ir cerrando? No sé si les quedó más claro este asunto que les explicaba en el foro, y si tienen alguna pregunta con relación a esto. ¿Dudas, preguntas? ¿No? Bueno, vamos al... Ok. Vamos entonces ahora a la actividad que vamos a realizar para la siguiente semana. La primera unidad sería introducirnos ya de lleno a los conceptos básicos de la semántica. Vamos a trabajar ya esto de manera más específica. La actividad es el cuestionario automatizado, por lo tanto es una actividad bastante sencilla, no van a tener ningún problema con ella. Quizá lo que deberíamos de comenzar a pensar es con el proyecto integrador, pero les digo ya, mañana armo los equipos. Y ya la siguiente semana platicamos más sobre cómo va el asunto del proyecto integrador. Si tienen alguna duda, me pueden mandar mensaje para el lunes, les contesto, espero. Tener un poco de tiempo ya en la madrugada para contestarles, porque sí me parece importante que hagan preguntas sobre el proyecto integrador. Vamos a tratar de ver qué es lo que pide la siguiente semana para que no tengan problemas, pero cualquier duda ustedes me preguntan, pero los equipos ya van a estar armados. ¿Cuál sería la dinámica general de los equipos? Ustedes ya han trabajado con ello, ¿no? Ya los parámetros generales de las entregas se las digo la siguiente clase, que ya ahora sí vamos a ver el asunto de los entregables. Pero de manera general ustedes ya lo saben. Todos los integrantes tienen que aparecer en la portada. Todos tienen que entregar, creo que nada más se entrega uno o entregan en el equipo, por equipo, y ya se entrega directamente en la actividad. Todos tienen que participar en la actividad. Si se salen del grupo, ya no pueden volver a regresar al grupo, ¿vale? Y aquí depende mucho de si lo pueden o no justificar. Si lo pueden justificar, se les da de que sigan trabajando de manera individual.
pero si no lo pueden justificar ya sería un poco un problema con coordinación, entonces para que tengan ahí cuidado. Pero de momento, digamos que eso es como lo más que tendrían que tener en cuenta. Vamos a centrarnos en el cuestionario automatizado y este vale un punto de los 10 puntos que pueden obtener al final de esta actividad, ¿sí? Ok. Solo tiene un intento, ajá. Y está bien, porque solamente son 10 preguntas, ¿vale? Entonces primero lean el artículo, vean los videos que tienen ahí y luego ya entran a responder el cuestionario. ¿Alguna pregunta que tengan con relación a lo que hemos visto hasta ahorita? ¿O con relación a lo de las actividades, además de esta de si solo tienen un intento? Ok, vamos entonces con el asunto de los principios de la integridad académica. Esto también ya lo saben más o menos. Déjenme tomar captura porque... nos piden esto. Ajá, lo de la integridad académica. En este caso, en esta materia, sí es importante. Ay, Dios. Sí, porque aquí vamos a comenzar a trabajar ya con artículos, vamos a comenzar a trabajar con videos, hay que citar adecuadamente los videos, hay que citar adecuadamente los artículos, todas las ideas que no sean nuestras, hay que ponerlas entre comillas, citas páginas en formato APA, ya están en este módulo, entonces creo que ya tienen más o menos experiencia de todo esto. Citas en formato APA, referencias bibliográficas al final del trabajo, si algo no es suyo, decir que no es suyo, es decir, tomado de o realizar la cita de tal, ¿no? Aprender a citar, si es que van a citar los videos o si es que van a citar el podcast, porque creo que también tienen como un recurso adicional el podcast. También yo les subí estos otros 2 videos, entonces también va a ser importante que si van a comenzar a trabajar en el proyecto integrador, les repito, no me suban todavía nada hasta que ya estén los equipos. Ya cuando estén los equipos ya se ponen a trabajar. Pero si comienzan a trabajar ya con los equipos, tengan en consideración esto, citar, y esto para cumplir con estos valores, ¿no? Ser justos con las ideas de los demás, respetar las ideas de los demás, ser responsables de nuestras propias acciones. A veces uno dice eso porque es verdad, y ya lo he visto en meme y es cierto, ¿no? Uno dice, es que esto puede llevar a la prisión. Y sí, a ver, no es que nadie se haya ido a prisión por citar mal en APA, ¿vale? Pero sí se han dado casos en donde si hay un plagio y se descubre en algún momento de la vida, les puede costar la carrera, y lo han visto con políticos, que lo hacen a propósito, ¿no? Obviamente quienes los denuncian y dicen, este señor plagió su tesis, obviamente lo hace a propósito, se están buscando cómo molestar al político, pero puede ocurrir, ¿vale? O sea, a lo mejor no se van a prisión con una tesis de licenciatura, cuando terminan la licenciatura y plagiaron la tesis. Pero si en algún momento de la vida se descubre, eso les puede costar la carrera y sí puede haber una sanción, ¿vale? No como en los memes, en donde dicen justamente esto, pero sí puede llegar a ocurrir. Entonces hay que ser responsables también con las acciones. La confianza que dan los trabajos también depende de cómo se cite y de si se cita adecuadamente y cómo se trabaje la bibliografía. Y obviamente la honestidad, ¿no? Cuando decimos, esta idea no es mía. Esta idea la copié de tal artículo o esta idea la saqué de tal artículo, de tal autor, y eso es ser honestos, ¿no? Lo ideal en un trabajo en general, quizá no en un trabajo como este, porque en realidad sería como solamente aplicar los conceptos que vamos trabajando. Ya cuando hablamos de trabajos más importantes, entonces ya sería como, también hay que aprender a distinguir cuáles son mis ideas y cuáles no son mis ideas. ¿Y cómo se hace eso? A través de las citas. Si yo estoy citando esto, quiere decir que esto no es mi idea. Si esto no tiene una cita, una referencia, quiere decir que esto es mi idea. Y por lo tanto yo la tengo que sostener. Entonces, también esto es importante a la hora de generar trabajos académicos importantes, ¿sí? Y por último, nuestra frase del día de hoy, que sería, la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Ajá, de Nelson Mandela. Y creo que esta materia es una de esas armas que nos ayudan, ¿vale? Porque como les digo, es quizá la materia en lingüística que más nos acerca
a cuestionarnos por qué utilizamos el lenguaje como lo utilizamos. Un poco como lo que veíamos aquí, ¿no? ¿Por qué utilizamos el lenguaje como lo utilizamos? Bueno, porque a veces el contexto nos lleva a utilizar el lenguaje de tal manera. Y esto es muy importante. Creo que también en algún punto de sus carreras van a tener la materia del análisis del discurso. Y esto es muy importante porque cuando utilizamos el lenguaje, nosotros no nos damos cuenta, pero estamos diciendo muchas cosas sobre nosotros mismos. Estamos hablando de lo que creemos, nuestras ideologías, nuestros prejuicios, en dónde nos colocamos, cómo vemos a los demás, ajá, el tipo de relaciones que estamos entablando con los demás. Los rasgos fonéticos incluso pueden decir de dónde venimos, y no solamente de dónde venimos en el sentido de, este es yucateco, este es de Nuevo León, no, sino también de dónde venimos en el sentido de qué es lo que me quiere tratar de ocultar, qué es lo que me quiere tratar de decir, qué es lo que piensa que esa persona es, ¿sí? Y muchas otras cosas más. O sea, el lenguaje realmente cuando lo vemos ya aterrizado en contexto, es un arma muy poderosa para entender a las personas, ¿vale? Y es un poco la idea que quiero transmitirles con estas sesiones. Y sobre todo cuando lleguemos a la pragmática, ¿vale? ¿Dudas? ¿Comentarios? No sé si les quedó claro esto, si por lo menos les interesaron los ejemplos y les gustaron, espero que sí. No sé si tengan algún comentario. ¿Nada? Bueno, si no tienen nada que decir ni nada ya para cerrar, nos vemos el siguiente jueves.